Tú eres nuestro auxilio, Señor Dios mío, Padre Celestial, en estas situaciones tan difíciles que estamos viviendo, Señor Dios mío, en estas últimas semanas, Padre Celestial, sabiendo que tú eres nuestra fortaleza y tú eres nuestro pronto auxilio, Padre Celestial, ante la tribulación, Señor Dios mío. Gracias te doy, Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso. Amén y amén. Bien, hermanos, me voy a permitir la lectura a un capítulo del libro de los Salmos que se encuentra ahí en el capítulo 27 y versículo 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Bien, hermanos, como les decía la otra ocasión y como hemos estado escuchando, yo creo que muchos en varias predicaciones, en varios estudios, ante la situación que hoy se está viviendo, ante la situación que hoy estamos pasando en cuanto a esta pandemia, yo sé que, hermanos, algunos de nosotros tenemos temor, tenemos miedo, preocupación, angustia, pero, hermanos, dice la palabra del Señor aquí en este salmo tan hermoso: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Miren, hermanos, este pasaje es parte de lo que mucho escribió el rey David. El rey David, como usted sabe, hermano, escribió gran parte del libro de los Salmos. Y este pasaje, hermanos, es un pasaje muy hermoso que nos dice que el Señor es nuestra salvación, que Él es nuestra luz, que de quién tenemos que tener temor, ¿sí? Porque Él es el que nos fortalece, Él es el que da fortaleza a nuestra vida. ¿De qué temeremos o de quién temeremos? Porque el Señor está con nosotros. El rey David fue un hombre, ¿sí?, que cuando estaba escribiendo este pasaje, por supuesto, hermanos, que sabía lo que él estaba hablando o lo que él estaba escribiendo. Él sabía lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo, porque él era un hombre común y corriente como nosotros. Él tenía miedo, él tenía temor quizás por lo que se vivía en sus tiempos, por lo que él estaba pasando, hermanos. No se crea, hermanos, él como rey, él como líder de un pueblo grande, ¿sí? Él tenía temor, ¿sí? Él veía a sus enemigos. Usted también no sabe, quizás en esos tiempos a lo mejor habían enfermedades, a lo mejor habían cosas tal vez hasta peores que hoy lo que estamos viendo, pero él escribía de esa manera: Jehová es mi luz y mi salvación. O sea, él tenía la confianza, él tenía la certeza, él tenía la convicción de lo que estaba hablando, de lo que estaba escribiendo, de lo que estaba viviendo en ese momento, y decía: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él sabía, como les vuelvo a repetir, hermanos, él sabía lo que estaba hablando. ¿Por qué? Porque él experimentó de de lo mucho que nosotros estamos pasando ahora. Él experimentó todas estas situaciones. Él experimentó, como les voy a repetir, experimentó desánimo, desaliento, temor, a causa, hermanos, de las circunstancias tan difíciles que en muchas ocasiones él estaba pasando, ¿sí? Como les voy a repetir, él estaba pasando situaciones tal vez hasta mucho más fuertes la que hoy estamos pasando, ¿sí? Porque él estaba pasando circunstancias en cuanto a problemas en un pueblo grande, ¿sí? Y él como rey tenía que dar la cara por esta situación, ¿sí? Él estaba pasando esa circunstancias tan difícil. Él estaba viviendo, ¿sí?, quizás cosas peores.
Y también porque en el medio de estas circunstancias tan difíciles de angustia y de temor, él encontró la ayuda y el socorro en Dios. Él sabía, hermanos, que él iba a recibir ayuda de parte de Dios. Es por eso que él clamaba, es por eso que él confiaba, es por eso que él, ¿sí?, se rendía ante los pies de su Dios, ante los pies de nuestro Dios, ¿sí? Por esas situaciones tan difíciles y porque él sabía que iba a recibir la ayuda de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él era su socorro, él era su auxilio. Así era el rey David, ¿sí? David era un hombre que buscaba de Dios, era un hombre que se esforzaba día con día en buscar de Dios. Era un hombre, hermanos, que estaba apegado a Dios. David era un hombre que buscaba y que amaba a Dios, que servía a Dios. Por eso, no, hermanos, por eso, aún así, aunque él, hermanos, estuviera sirviendo, estuviera amando a Dios, él estuviera buscando a Dios, eso no impedía, hermanos, que él tuviera miedo, ¿sí? Como les vuelvo a repetir, hermanos, él era un hombre como usted, como yo, ¿sí? Un hombre con sentimientos, como lo tiene la hermana, como lo tiene el hermano. Él tenía sentimientos, pero también como tenía sentimientos, como le voy a repetir, él tenía temores, él tenía miedo, no porque le sirviera al Señor, no porque amara al Señor, no porque buscara a Dios, él no tendría miedo. Él tenía miedo, ¿sí? Él tenía miedo, él tenía mucho temor, ¿sí? En los momentos difíciles de angustia, ¿sí? En los momentos tal vez hasta de desesperación, como en la otra ocasión veíamos en el otro estudio que compartíamos, muchas veces la desesperación hace que nos empecemos a preocupar de más. Él también quizás pasó esa situación, esa angustia, esa desesperación, que tal vez eso le preocupaba demasiado, pero él sabía, él tenía la confianza en el Señor, que el Señor lo iba a ayudar, que el Señor lo iba a sacar adelante, que él sabía que a pesar de su desesperación y a pesar de que tenía tal vez preocupaciones, él sabía que en Dios estaba su salvación, que en Dios estaba su luz, que en Dios estaba su fortaleza. Él sabía que estaba confiando en un Dios vivo, en un Dios verdadero y no en un Dios falso, y no en un Dios hecho de barro y no en un Dios hecho de bronce. Él estaba confiando, ¿sí?, en un Dios vivo. A pesar de todo, a pesar de sus angustias, él estaba firme, confiando en el Señor, y por eso decía: ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién, sí? ¿O de qué he de tener temor si yo sé que Él es mi luz y mi salvación? Quizás, hermanos, nosotros estamos pasando esta situación, esta incertidumbre. ¿Cuál será el final de todo esto? Mira, hermanos, no porque seamos hijos de Dios vamos a decir: no nos pasa nada, vamos a salir a la calle, vamos a andar, como decía por ahí un hombre, vamos a andar en modo superhéroes, donde decimos, entonces no confiamos en Dios, pues hay que salir a la calle, hay que andar haciendo nuestras compras por aquí, por allá. No, hermanos, o sea, sí, como seres humanos debemos de tener un poco de temor, ¿sí? Hay temor en nuestras vidas, hay angustias en nuestras vidas, ¿sí?
Y quizás muchos de nosotros decimos, bueno, ¿y cuál va a ser el final de todo esto? Mira, hermanos, nosotros sabemos que algunos hermanos del Distrito Federal han estado ya muriendo a causa de esta enfermedad, ¿sí? Es por eso que yo les pido, hermanos, y sí les ruego, hermanos, que debemos de ser prudentes, debemos de guardar, ahora sí, como se dice, su sana distancia, si es posible, quedarnos en casa. Y no es porque no confiemos en Dios, confiamos en Dios, pero como la otra vez escuchábamos al pastor que nos hablaba en la palabra del Señor y nos decía, por un tiempo debemos de escondernos, por un tiempo debemos de resguardarnos. ¿Por qué? Porque así lo ha dicho Dios, ¿sí? Recuerden, hermanos, cuando fue la muerte de los primogénitos, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Se escondieron. Los que no creyeron, los que todos pensaron que era eh, algo a la ligera, algunos murieron sus primogénitos. ¿Por qué? Porque no creyeron, porque el Señor les había dicho que tenían que hacer algo, pero el pueblo no obedeció. Y los que obedecieron tuvieron la dicha y la fortuna de tener a sus primogénitos una vez más a su lado. Mira, hermano, si es muy necesario que usted salga, salga, pero sobre todo pídale a Dios que lo proteja, que lo guarde. Señor, voy a salir. Tú sabes el propósito que tengo que salir. Yo sé que en mi vida hay temor, yo sé que en mi vida hay angustia, pero yo sé que en tu palabra dice que no debo de tener algún temor porque yo sé que tú eres mi luz y mi salvación, ¿sí? Así es lo que decía el rey David, así él lo externaba, él lo vivía en ese momento, él, como le voy a repetir, él tenía cierto miedo, cierto temor, y hermanos, realmente muchos hoy en día quizás nos preguntamos, y a raíz, ¿qué va a pasar de todo esto? ¿Qué hay con todo esto? Hay un propósito, hay una algo se tiene que cumplir, alguna profecía se tiene que cumplir, hermanos, ¿sí? Hoy vemos realmente, hermanos, que China se está haciendo líder, ¿sí? En cuestión monetaria, ¿sí? Él es el que va a empezar a gobernar lo que es la economía a nivel mundial. Si usted se pone a escudriñar las escrituras, hermanos, China está dentro de la profecía. Hay algo, hermanos, que de todo esto se está cumpliendo. Es por eso que les digo, ¿y cuál es el final de todo esto? ¿Sí? Yo sé, hermanos, que, como les mencionaba, hay cierta incertidumbre. ¿Cuál será el final de esta etapa? ¿Qué nos va a tocar vivir? No lo sabemos, hermanos. ¿Qué les va a tocar vivir a nuestros hijos más adelante, a nuestros nietos más adelante? No lo sabemos, ¿sí? Pero nos está tocando vivir una situación tan difícil. David decía, cuando ando en la oscuridad, Dios es el que se encarga de darme luz. Dios es el que se encarga de darme luz en mi camino. Por eso dice este salmo, Jehová es mi luz, ¿sí? Jehová es mi luz. Es decir, cuando se sentía perdido, David, cuando él sentía que las cosas estaban yendo mal, cuando él sentía que estaba en ese, como muchas veces nosotros sentimos, en ese túnel oscuro, sin salida, donde sentimos que nos estamos perdiendo y no encontramos alguna salida, ahí estaba Dios. Y ahí está Dios con nosotros. Él es el que nos da la luz, ¿sí? A nuestro camino, ¿sí? Él es el que nos da la luz para que podamos salir. Cuando él se sentía perdido, cuando él se sentía inseguro, cuando él no sabía, ¿sí? Dónde caminar o cómo llegar a un destino feliz, Dios se encargaba de guiarlo. Dios se encarga de guiarnos, hermanos. Él, a final de cuentas, Dios, ¿sí? Nos lleva a un camino feliz, a un camino de paz. Dios se encarga de iluminarnos, hermanos. Dios se encarga de ponernos esa luz,
¿sí? Para que nos podamos sentir confiados y seguros. Esa paz, esa tranquilidad, esa luz que muchas veces, como lo voy a repetir, vemos ese túnel oscuro y no encontramos la salida, pero ahí está Dios, ahí está nuestra luz, ahí está nuestra salvación y sentimos esa seguridad y esa dicha de decir, oh Dios, tú me das la paz, tú me diste la respuesta ante esta angustia. Algún día yo creo que, hermano, hemos pasado cuando nuestros hijos se sienten con cierto temor, con cierto miedo, con cierta angustia, hermano. Yo creo que usted lo ha vivido cuando su hijo pequeño iba y se abrazaba de sus piernas y usted lo cargaba y lo abrazaba fuertemente y el niño se recostaba en su hombro, en su pecho. Él se sentía protegido, él se sentía que él estaba seguro. Así muchas veces nosotros nos sentimos, cuando sentimos esa angustia, nosotros recurrimos a Dios, Él nos da la luz, Él nos da la confianza y sentimos y decimos, papá, papá Dios, gracias, porque tú me estás dando la respuesta a mis problemas, ¿sí? Tú me estás dando la solución ante esta angustia. Por eso, hermanos, ¿sí? El rey David se sentía confiado y seguro de que su destino iba a ser un destino feliz. Es por eso, es por eso que David podía decir esto, hermanos, ¿sí? Porque Dios estaba con él lo guiaba, él lo dirigía en los momentos de aflicción, en los momentos que se sentía confundido sin saber qué hacer. Dios era su lámpara, hermanos. Dios era su luz. Dios era su guía en su camino y por eso él podía expresar de esta manera: Dios es mi luz, Dios me ilumina mi camino. Así es, hermanos, así es de esta manera. Cuando usted sienta que no sabe qué hacer, cuando usted sienta que la angustia le está preocupando, hermano, sí, simplemente usted pónganse en las manos del Señor y Dios le va a iluminar su camino, Dios lo va a guiar, Dios lo va a dirigir, ¿sí? Porque así como estuvo con David, así está con nosotros, hermanos. El Señor está con usted, el Señor está conmigo, hermana, hermano. El Señor está con nosotros hoy, ¿sí? Él es nuestra guía, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra luz, ¿sí? David estaba seguro, ¿sí? David estaba seguro en el Señor, en Dios. Es por eso que David decía en este mismo pasaje, Jehová es mi fortaleza. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿sí? Vean con qué convicción, con qué seguridad, ¿sí? El rey David podía decir, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿sí? Jehová es la fortaleza de mi vida. No cualquier persona podía decir eso, ¿sí? Porque no conocía a Dios. Pero David sí lo conocía. Mi hermana, mi hermano, usted y yo conocemos a Dios y sabemos de qué estamos hablando. Sabemos que estamos hablando de un Dios vivo y verdadero, un Dios que pelea por nosotros, un Dios que va al frente de nosotros peleando, abriendo camino para que nosotros podamos ir ir siguiendo sus pasos, ¿sí? Es por eso que David decía, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿sí? Él es el que nos da fortaleza, Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la energía, nos da seguridad, nos da confianza para seguir adelante. Como hace rato le decía, cuando su hijo va a su lado, se agarra de su mano y él sabe
que estando usted a su lado, Él está seguro. Él sabe que está seguro, ¿sí? Porque sabe que a su lado lleva a papá, lleva a mamá. Así nosotros vamos con el Señor, vamos a su lado y sabemos que Él es nuestra seguridad, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos cuida, ¿sí? Y por eso tenemos confianza para seguir adelante. Cuando más cuando más a veces sentimos esa debilidad, es cuando más el Señor nos ayuda. Cuando más nos sentimos desanimados, hermanos, es cuando el Señor nos auxilia. Él es el que nos da la fuerza, hermano, hermana. Él es el que nos fortalece, hermano, en nuestra vida espiritual. Él es el que nos fortalece, hermana, hermano, en nuestro físico, ¿sí? El Señor está ahí. El Señor está presto, ¿sí? David podía dar testimonio. David podía dar testimonio de todo esto, ¿sí? Que no solamente fue en una ocasión, hermanos, sino en muchas ocasiones que David estaba pasando circunstancias quizás difíciles, ¿sí? Y él podía ver el favor de Dios, él podía recibir la ayuda de Dios, hermanos. Él podía, ¿sí? Sentir esa confianza. Él podía decir que en los momentos difíciles que él estaba pasando, David es el quien decía, yo confío en Dios. También David escribió otra parte de las Sagradas Escrituras. Este siervo del Señor, este gran líder, también escribió ahí en el Salmo 34. En el Salmo 34 también escribió este pasaje tan hermoso y habla de lo mismo, ¿sí? De cuando estamos pasando momentos de aflicción, ¿sí? Momentos de temor, ¿sí? El de qué hacer, qué podemos hacer si estamos en circunstancias, ¿sí? Tan difíciles. Mire lo que dice ahí en el Salmo 34 y su versículo 4. Y dice la palabra del Señor, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová. No dice busqué a otro ídolo, busqué a mi esposa, busqué al hermano, busqué al pastor. Dice, busqué a Jehová y él me oyó. Es decir, cuando David sentía miedo, él recurría a Dios, él buscaba a Dios, él se acercaba a Dios, él clamaba a Dios, ¿sí? Por eso dice la palabra del Señor, busqué a Jehová y él me oyó, ¿sí? Dice la palabra del Señor y él me oyó, porque Dios le respondía. Es decir, hermanos, cuando usted se sienta angustiado, cuando usted sienta ese temor, busque a Jehová, busque a Dios, doble sus rodillas, clámele, llórele, gímale, ¿sí? Y Él está presto para escucharle. Dice más adelante, y me libró de todos mis temores, es decir, me libró de todas mis angustias, de todas mis aflicciones, de todas mis preocupaciones, de todos mis miedos. Él me libró y él es lo que quiere hacer. Dios es lo que quiere hacer, ¿sí? Librarnos de todo temor. Mira, hermano, venga lo que venga, pase lo que pase, nosotros debemos de decir, Él nos va a librar de todos nuestros temores, de todos nuestros miedos. Vienen situaciones muy difíciles. En la semana yo hablaba con una persona que nos da trabajo y nos decía, ya se acabó el trabajo, ahora sí viene la crisis
la más difícil. Ahora sí viene lo más difícil porque el trabajo se está acabando. Por lo menos son 15 días, nada de trabajo. Y como humanos, hermanos, yo sí sentí temor, yo sí sentí preocupación y dije, Dios, ¿y ahora qué hacemos? Pero mire, el Señor es tan grande, el Señor es maravilloso, el Señor nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desampararé, no te dejaré. Y hace rato sin pensar, hermanos, llegó una persona y nos trajo trabajo nuevamente. Eso es la confianza. Esa es, hermanos, ¿sí? Nuestra confianza y no debemos de tener miedo. Nos trajeron trabajo, gracias a Dios, porque el Señor está con nosotros, ¿sí? ¿Por qué preocuparnos, hermanos, por estos momentos tan difíciles, ¿sí? Hay que acercarnos a Dios, hay que buscar a Dios. Él nos va a quitar el miedo, Él nos va a quitar el temor, Él nos va a dar paz, Él nos va a dar tranquilidad. En el versículo 6 de este mismo capítulo dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, ¿sí? Este pobre clamó. Aquí, hermanos, la palabra pobre no se refiere a que no tenía ya nada que comer, estaba en la pobreza, estaba en la miseria. No, el de decir pobre es este humilde, este siervo inútil, clamó, ¿sí? Pobre no significa de no tener nada. Sabíamos que David era el hombre más rico, ¿sí? Pero él se refiere, ¿sí? A su humildad. Este humilde clamó, ¿sí? Este siervo inútil clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Mire, hermano, hermana, nosotros también podemos hacer esto, ¿sí? Acercarnos a Dios, como le voy a repetir, hermano, hermana, ¿sí? Usted siente miedo, usted siente temor, usted siente incertidumbre, siente angustia. Vamos a acercarnos a Dios, vamos a pedirle a Dios, vamos a clamarle a Dios y el Señor nos va a dar esa paz, nos va a dar esa tranquilidad. Vamos a encontrar, hermanos, ¿sí? Esa felicidad. Es por eso que David daba testimonio de todo esto, porque él probó y él sabía que Dios es un Dios real. Y usted y yo, hermana, hermano, amigo, usted necesita también probar a Dios, ver que es un Dios real, es un Dios verdadero, que Él nos puede dar, hermanos, esa tranquilidad, ¿sí? Él nos puede, ¿sí? Ayudar en todo esto. Dice ahí en el versículo 17 del mismo capítulo 34, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Hermanos, así podemos buscar en toda la Biblia. Podemos buscar en toda la Biblia, hermanos, ¿sí? Y encontraremos que el Señor, ¿sí? Nos libra, que el Señor nos guarda, que el Señor nos ayuda, que el Señor nos libra de las angustias. Podemos encontrar muchas partes de las Sagradas Escrituras a donde nos dice que es lo único, ¿sí? Que nos hace falta es buscar a Dios, es creerle a Dios, es tenerle confianza a Dios, hermanos. En el, en el capítulo 56 de ahí del libro de los Salmos, en el capítulo 56, versículo 3, nos dice la palabra del Señor,
En el día que temo, yo en ti confío. ¿Sí? Una vez más, David le decía a Jehová, David le decía a Dios, en el día que temo, yo confío en ti. En el día, hermanos, que más tenemos temor, es cuando más debemos de tener nuestra confianza en Dios. Es cuando más debemos de decirle al Señor, yo confío en ti. ¿Sí? Sí es cierto, tengo temor, pero mi confianza está puesta en ti, porque tú me quitarás este miedo, tú me darás paz, tú me darás tranquilidad. Así que hermano, hermana, es tiempo ya de hoy confiar en Dios, es tiempo de creerle a Dios, ¿sí? Es tiempo, mi hermana, mi hermano, de que depositemos nuestra confianza en Dios, que le creamos a Dios, que Él está al control de todo, ¿sí? Y para todo. Porque para Dios no pasan las cosas desapercibidas. Lo que está sucediendo en medio de esta situación tan difícil, hermanos, es cuando nos debemos de acercar a Dios. Yo platicaba con mi esposa y le decía, qué hermoso sería que como iglesias, ¿sí? Sea de algún movimiento, sea otro movimiento o denominación o otra denominación, que como miembros de la iglesia, que todos nos pusiéramos de acuerdo en nuestros hogares, con nuestros hijos, con la esposa, con la suegra, que todos hiciéramos un solo culto a las 7 de la noche, a las 8 de la noche. Que dijéramos, yo como familia me voy a reunir como varón o como líder de mi hogar, voy a reunirme con mi esposa, con mis hijos, con mi madre, con los que estén y hacer un culto en la semana. Y así en otro hogar también hacer con el hermano X, él como líder, reunir a su familia, a su esposa, a sus hijos, tal vez a su yerno, a su nuera, a sus nietos y hacer un culto en su hogar. Y así en cada familia hacer un culto, ¿sí? Adorar a Dios, confiar en Dios, buscar a Dios en estos momentos tan difíciles de angustia, ¿sí? Quiero terminar con esto, hermanos. Quiero que, quiero leer este último capítulo del libro de los Salmos. Este último pasaje que quiero dar lectura está ahí en el libro de los Salmos, capítulo 120 y versículo 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: a Jehová clamé estando en angustia, y Él me respondió. A Jehová clamé estando en angustia, y Él me respondió. Créalo, hermana, créalo, hermano. Es la palabra del Señor. La palabra del Señor no pasa de moda. La palabra del Señor fue, no, hermanos, la palabra del Señor es y será y vivirá en nuestros corazones. Y dice la palabra del Señor: a Jehová, estando en angustias, clamé y Él me respondió. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Sabemos, como le voy a repetir ahí, conocemos. Conozco en la iglesia donde yo estuve, donde yo conocí el camino del Señor en la Ciudad de México. La otra vez el pastor subía y decía, hermanos, ayúdenos a orar porque X, tal y tal y tal y tal hermanos están en los hospitales, están pasando una situación tan difícil. Hermanos, sí nos angustia, pero vamos a clamar al Señor. Vamos a pedirle a Dios, vamos a rogarle al Señor, vamos a humillarnos al Señor y Él nos va a responder
y nos traerá paz a nuestra vida porque estamos seguros bajo su protección. Dice la palabra del Señor: a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Quiero con esto, hermanos, hermanas, con esta última lectura que acabo de dar, ahí donde usted se encuentra, ahí en estos momentos, hermanos, cierre sus ojos, pídale al Señor que el Señor le ayude. Si tiene algún temor por su hija, por su hijo, por su yerno, por su nuera, que tienen que salir a trabajar, ruéguele, pídale a Dios: Señor, protege a mi familia, protege a mi hijo, tiene que salir a trabajar, yo tengo que salir a trabajar, yo tengo que salir a vender, yo tengo que abrir mi negocio. Guárdame, cuídame, yo confío en ti, yo sé que tú eres un Dios vivo y verdadero, que voy a clamar a ti en este momento y yo sé que tú nos vas a cuidar, yo sé que tú nos vas a ayudar, yo sé que tú vas a librar mi alma del temor, mi alma de la angustia. Hermano, no se sienta que usted es un superhéroe, que a usted no le va a pasar nada. Somos de carne y somos hueso, hermano, y tal enfermedad sí existe, pero también existe un Dios verdadero que nos cuida, nos guarda, nos protege. Señor Dios, en esta hora yo te pido por tus hijos, Señor Dios mío, Padre Celestial, por tus hijos de la iglesia Mesías, Padre Celestial, cuídalos, guárdalos en estos momentos, Señor Dios mío, que tu Espíritu Santo sea, Señor Dios mío, que los cubra, Señor Dios mío, de toda enfermedad, de toda angustia, Señor Dios Todopoderoso, a cada uno de tus hijos, Señor Dios mío, que tienen que salir a trabajar, Señor Dios mío, pues tienen que llevar el Padre Celestial alimento para su hogar, Señor Dios mío. Yo te ruego por cada uno de ellos, te ruego por tu hijo Armando, por tu hija Chayo, Señor Dios mío, guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor Dios mío. Cuida a tu hijo Ricardo, Señor Dios mío, Padre Todopoderoso, Señor Cristo Santo. Sabemos, Señor Dios mío, Padre Celestial, que están, Padre Celestial, varias familias, Señor Dios mío. Yo no las conozco, Señor Dios mío, Padre, pero tú sí las conoces, Cristo Jesús, Padre bendito. Cúbrelos, Señor Dios mío, guárdalos bajo tus alas protectoras, Señor Dios mío, porque sabemos, Señor Dios mío, que tú vas a ver por nosotros, Señor Dios mío, y que tú estás por nosotros porque tú eres un poderoso guerrero, un poderoso gigante que pelea por nosotros, Señor Dios Todopoderoso. En esta hora, Señor Dios mío, gracias te damos, Señor Dios mío. Cuida y guarda a tu siervo, Señor Dios mío, a tu hijo, Señor Dios mío, Manuel, Señor Dios mío, Padre bendito, Padre Todopoderoso, Señor. Guárdalo, Señor Dios mío, de cualquier, Señor Dios mío, cualquier situación que él pueda vivir, que él pueda pasar, Señor Dios mío, Padre. Gracias te doy, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora. Amén y amén. Bien, hermanos, pues Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los cuide. Estamos ya, como dicen en la radio, a unos pasos de salir de todo esto. Simplemente, hermanos, les vuelvo a reiterar, les vuelvo a decir, debemos de ser prudentes, hermanos, ante esta situación. No es cualquier cosa fácil, hermanos, les voy a repetir. En la familia de mi esposa, han estado pasando una situación un poco difíciles. A veces somos incrédulos, pero al ver la situación, hermanos, de gente que conocemos y ver cómo está muy delicada, la verdad ahí sí decimos: entonces esto no es un juego, esto es real, esto es verdadero. Pero hermanos, nuestra confianza está en el Señor. Hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias, hermanos, por esta invitación, por esta participación que ustedes me conceden. Muchas gracias, hermanos. Yo sé que más adelante estaremos con ustedes. Más adelante estaremos apoyando a los hermanos. Estamos aquí para servir, y yo siempre he dicho, y se lo he dicho a mi esposa: nosotros fuimos llamados para servir a los hijos de Dios, ¿sí? Hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me los fortalezca. El tiempo ha avanzado, pero hermanos, analice la palabra del Señor y haga la suya, mi hermana, mi hermano. Tómese de esa confianza y de esa seguridad que Dios está con usted,
que Dios no lo va a dejar, y cuando usted sienta las cosas más difíciles, el Señor lo va a tomar en sus brazos y lo va a llevar a su pecho y lo va a cuidar y lo va a proteger. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias y estamos con ustedes.